introducción, le voy a dar las bienvenidas a todos y a todas a esta segunda jornada de Ingeniería en Materiales, y vamos a arrancar con una disertación que les estaré brindando acerca del rol de los materiales en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué elegimos este tema? Porque nos pareció que es un tema que tiene que estar presente en la agenda de todo ingeniero, y sobre todo en el ingeniero o ingeniera en materiales, porque el desarrollo sostenible va mucho más allá de solamente un material, es muchísimo más amplio, y vamos a estar tocando un poquito ese tema. ¿Y por qué es un tema que a mí me interesa y me apasiona? Primero porque, bueno, yo estoy dando la materia de reciclado y recuperación de materiales en la UNDAP, en la carrera de Ingeniería en Materiales que tenemos, pero además de eso, soy miembro de la comisión directiva del Instituto Argentino del Envase, y ahí vemos muchísimas cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la problemática de la basura relacionada con el consumo masivo, y toca todas las aristas de todos los materiales que hoy tenemos en los envases, y en muchísimas otras cosas más, en toda la cadena de valor. No solamente un envase, no solamente es una botella, sino que hay muchísimas cosas alrededor de ese producto que tiene que ser envasado de alguna manera, ¿no? En esa industria hay materiales de todo tipo, y bueno, un poquito vamos a estar hablando de esas cuestiones. Así que bueno, va a haber información fresca, información que tiene que ver con la industria, de algunos casos de origen nacional, otros de origen regional, pero por sobre todo arrancar como si fuese de cero. Hoy tenemos un montón de conceptos en la cabeza que tienen que ver con el reciclado, las 3R, las 6R, eco verde, eco punto, ecodiseño, sustentabilidad sostenible. Bueno, ¿qué es todo eso, no? ¿Cómo uno lo tiene que empezar a manejar de alguna manera para que, más allá del marketing que existe detrás de todas esas terminologías, ciclo de vida, huella de carbono, bueno, economía circular, bueno, todas esas cuestiones que vamos a estar conversando un poco, entender para qué sirve cada cosa en su justa medida y cómo afecta al mundo de los materiales, que es para lo que estamos aquí presentes. Así que bueno, agradecer el espacio que se está brindando para que podamos seguir fomentando el medio ambiente en nuestras carreras de ingeniería en materiales. Así que bueno, la primera pregunta que uno tiene es, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿No? Parece una pregunta simple de contestar, pero tan difícil a la vez de llevar adelante. No es lo mismo saber la definición que ponerlo en práctica, como la mayoría de las cosas. Y el desarrollo sostenible está basado básicamente en tres pilares, en tres ejes principales. Uno que está relacionado sí o sí con el medio ambiente, pero también con un fuerte impacto en lo social y en lo económico. Tenemos que buscar, para que haya desarrollo sostenible, un balance o un ecobalance, que es lo que vamos a estar conversando después, entre estas tres dimensiones, para justamente darle una calidad, una viabilidad y un espacio donde vivir que no comprometa el futuro, ¿no? Y ahí nos empecemos a poner un poquito a conversar acerca de las definiciones. Pero principalmente es eso, ¿no? El desarrollo sostenible está basado en la relación entre los aspectos medioambientales, los aspectos sociales y los aspectos económicos. Y en cierto modo lo que me está queriendo garantizar es cómo podemos consumir en el presente sin comprometer el futuro, ¿no? Sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de poder seguir consumiendo al igual que lo hacemos nosotros hoy día.
porque es difícil de comprender la escasez cuando uno no la tiene en vivo y en directo, ¿no? Y lo que estamos teniendo ahora nosotros son escasez de recursos de muchos tipos y de diferentes maneras. Y todos estos impactos medioambientales que estamos hace tiempo, pero últimamente comenzando a vislumbrar con mayor notoriedad, justamente tiene que ver con eso, con cómo me comprometo hoy, con lo que pasó anteriormente, con una producción probablemente no muy eficiente, ¿no? Con un transporte probablemente no muy eficiente, con prácticas de manufactura quizás no tan con un muy buen rendimiento, y bueno, hoy por hoy estamos en cierto modo comenzando a pagar eso que no hemos realizado muy prolijamente en otros tiempos, no por negligencia en algunos casos, sino porque probablemente en muchos casos el avance tecnológico tampoco nos lo permitía, ¿no? O sea, tiene que haber una justa medida en todo. Pero un poco el desarrollo sostenible viene a poner esto, la variable de tiempo, la diferencia entre la sustentabilidad y la sostenibilidad en ese sentido, tiene que ver con poder perdurar en el tiempo. No alcanza con solamente cambiar un material o mejorar un proceso pequeño de manera aislada, sino que eso tiene que a la vez ser sostenible en el tiempo para que esa mejora impacte a lo largo de toda la cadena de valor. Esa es la diferencia entre sustentable y sostenible, ¿no? Y para eso, hace ya unos cuantos años, más de 150 países diferentes del mundo se juntaron y empezaron a esbozar lo que hoy conocemos como Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Este objetivo o esta locura de estos 150 países por lograr un mundo sostenible en el año 2030, cuando faltaban 15 años era una cosa, ahora que faltan 9, bueno, tenemos que ver cómo empezamos a ajustar estas métricas que se plantearon a raíz de estos 17 diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Es muy interesante, si no tuvieron la oportunidad de hacerlo, yo les dejo la página ahí, entrar en cada uno de los objetivos y no solamente mirar el objetivo en particular, sino mirar las métricas que están en cada objetivo, ¿no? Y hoy, después de 9 años, entender dónde estamos y ver qué cosas se pudieron hacer y cuánto nos falta hacer. Está bueno también, de alguna manera, mirarlos como una pirámide donde la biosfera sostiene, en cierto modo, todos los componentes que están detrás de la economía y la sociedad, ¿no? Cómo de alguna manera los objetivos de desarrollo sostenible impactan a lo largo y a lo ancho de nuestra vida, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, ¿no? En las empresas en sí también. ¿Qué tiene que ver esto con los materiales? Bueno, muchísimo, muchísimo tiene que ver con los materiales, porque nosotros como ingenieros en materiales estamos un poco en todos lados de las manos donde haya materiales. Y en cierto modo, a partir del 4 de marzo, por primera vez este año, arrancó lo que es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Está bueno que se generen estas iniciativas porque me parece interesante que de alguna manera empecemos a alinear criterios comunes para lo que va a ser en un futuro cercano proyectos de investigación, líneas de trabajo, ¿no? Financiamientos, cuestiones relacionadas con el medio ambiente en todo sentido. Y si empezamos de abajo educando, como dice la UNESCO, ¿no? Que la educación es el primer valor que tengo que tener en cuenta para empezar a mejorar el medio ambiente. Bueno, si empezamos de abajo, bueno, menuda tarea tenemos los que estamos en la educación, ¿no? Para llevar adelante. Así que lo que tenemos que pensar juntos es qué puede hacer la ingeniería en el ámbito del desarrollo sostenible, qué capacidades tiene la ingeniería para poder colaborar. Ingeniería en sí, no ingeniería en materiales, todas las ingenierías, qué capacidades
podría llegar a tener para mejorar el ámbito del desarrollo sostenible, ¿no? Y la verdad que hay muchas oportunidades. La primera que se me viene a la cabeza es el tema de energías renovables. Otra cuestión que pareciera trillada ya cuando uno la menciona, pero la verdad que tenemos un campo enorme por desarrollar. Cuando pensamos en energía renovable, hay muchas posibilidades de realizar energía, de generar energía a través de diferentes medios, ¿sí? No solamente los que están aquí en el dibujo, pero las energías renovables es un gran campo de trabajo a partir del cual los ingenieros y en particular los de materiales tenemos mucho por hacer, mucho por analizar y por mejorar desde los materiales, desde los procesos, desde las tecnologías y desde los recursos, ¿no? El otro día conversaba con una persona, un industrial que está en el tema de los generadores eólicos y ya la misma solución de energía renovable genera un impacto ambiental que tiene que ver con el reciclado de las palas de los generadores eólicos, ¿no? Entonces, fíjate que la misma solución a un problema ya te genera algún otro impacto que, por supuesto, que siempre va a estar en menor medida, pero que está, ¿no? Y al desarrollar materiales compuestos bastante complejos para justamente evitar que las palas se degraden y que tenga un ciclo de vida más amplio, al fin y al cabo estas palas terminan generando un residuo que hoy por hoy no es reciclable, ¿no? Y que es un problema y que hay que buscar la manera de solucionarlo. Una solución que genera un nuevo problema y que va a tener que buscar otra solución, ¿no? Y eso es interesante, como que siempre los desafíos cada vez son más grandes. Y ahí tenemos que trabajar con materiales más nobles, materiales más aptos para minimizar el rozamiento, materiales pensados desde el momento, desde el diseño, para que tengan un post-uso eficiente, ¿no? También. Otro campo tiene que ver con los nuevos materiales. Y no voy a meter mucho en nuevos materiales porque no es el tema de la temática de la que os voy a hablar, pero sí necesariamente me parece interesante que podamos por lo menos tocar por arriba que el diseño de nuevos materiales es algo que nos toca perfectamente a nosotros como ingenieros materiales, ¿no? Y el diseño de nuevos materiales, hay todo un conjunto de empresas, startups, que están desarrollando nuevos materiales con varios objetivos al mismo tiempo, ¿no? Algunos de los objetivos que tienen estas empresas rondan estos diferentes tipos de impactos que vemos acá, ¿no? Hay varios impactos a partir de los cuales se generan las tendencias de los nuevos materiales y prestémosle atención un poquito a cómo se distribuye, cómo se desagregan esos impactos. Y en principio uno visualiza rápidamente un 15% en materiales relacionados con la sustentabilidad. Bueno, no es así, no es tan directamente así, no es solamente el 15%. Porque si yo me pongo a pensar en que en cada uno de estos campos hay una oportunidad para mejorar el medio ambiente, seguramente la suma de ese 15% podría llegar a crecer. Sobre todo cuando entro en juego y pongo los materiales ligeros, sobre todo cuando hablo, por ejemplo, de manufactura aditiva, sobre todo cuando, por ejemplo, pienso en materiales inteligentes. Entonces, digo, si sumo todas esas iniciativas, llego alrededor de casi un 50% de iniciativas en tendencias de nuevos materiales relacionadas con el desarrollo sostenible. ¿Sí? Y yo lo pienso así, ¿por qué? Porque hay casos muy concretos donde en cada una de estas oportunidades que se generan, hay nuevos materiales que tienden a mejorar el medio ambiente. El medio ambiente se mejora no solamente pensando, insisto, y perdón que lo vuelva a decir varias veces, en la botellita de plástico que quedó tirada en la playa, sino que hay un montón de otras cuestiones que están relacionadas con la mejora
del medio ambiente o en aletargar el proceso de desmejoramiento del medio ambiente, ¿no? Que uno lo tiene que entender así. ¿Por qué? Porque si hago más eficiente un proceso, también estoy mejorando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estoy emitiendo menos dióxido de carbono a la atmósfera. Pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Volviendo a este tema de los nuevos materiales, y en cada uno de estos campos, por ejemplo, dentro de lo que es materiales sostenibles, materiales inteligentes y receptivos, fabricación aditiva o aligeramiento, hay un montón de casos, yo tomé algunos, muy insignia o algunos básicos, muchos no son de aquí, la verdad que son de afuera, pero son casos muy insignia, ¿no? En ese sentido. Entonces me parece interesante pensar en el tema de biomateriales o biocompuestos como una solución para la mejora del medio ambiente, ¿no? Hablábamos un poquito ayer justamente de este tema, en una de las disertaciones, cuando se habló de nanomateriales. Todo lo relacionado con materiales de construcción sostenibles, también el aprovechamiento de material reciclado para la fabricación de otro producto que a la vez, que al ser más duradero, me permite una sostenibilidad desde el punto de vista de los procesos y de los materiales. Ni hablar si pensamos en materiales inteligentes, o bueno, los materiales smart o los materiales receptivos, ¿no? Donde en realidad acá tenemos un campo enorme. El primero que se me ocurre a mí, por ahí por el sesgo que tengo yo hacia la industria del packaging, es todo lo relacionado con los materiales que me ayudan a detectar, por ejemplo, en un transporte, si hay pérdida en la cadena de frío de un producto, ¿no? Quizás nosotros el ejemplo lo tenemos más asociado a si la cerveza está fría o no está fría y cómo cambiaba de color la etiqueta, pero esos envases o esas etiquetas o estas tintas fotocromáticas lo que hacían al fin y al cabo es detectar si había un cambio de temperatura en el producto que estaba en contacto. Bueno, si eso, en vez de llevarlo a la cerveza para ver si la puedo tomar fría correctamente, lo llevo ahora a las vacunas, ¿no? Me estoy yendo de las bebidas a la medicina, y entonces digo, pucha, los materiales inteligentes en realidad me pueden ayudar muchísimo a poder preservar alimentos, a poder preservar cuestiones que tienen que ver con los medicamentos, y así hay un montón de otros ejemplos que tienen que ver con los materiales inteligentes, materiales que se activan frente a alguna solución en particular, como puede llegar a ser un sensor, ¿no? También tenemos materiales que, por ejemplo, se fabrican a partir de la manufactura aditiva o la impresión 3D, lo hablábamos antes de que ingresáramos hoy, ¿no? Todo el tema de impresión 3D y la revolución de la impresión 3D de la mano de la industria 4.0. Pero ya no es la impresión 3D que conocimos jovista, donde uno agarra un carrete de PLA y imprime en una impresión 3D en su domicilio. Acá estamos hablando de impresoras 3D muy costosas, de altísima tecnología, donde, por ejemplo, puedo fabricar aleaciones metálicas, ¿no? Y acá en el país tenemos un par de ejemplos muy interesantes en la industria de ese estilo, ¿no? La gente de FB, por ejemplo, tiene su impresora 3D industrial y realiza prototipos para aleaciones de fundición, y con mucho éxito. Con mucho éxito. La CONAE tiene su impresora 3D también y está comenzando a investigar en cuestiones que tienen que ver con materiales para aeroespacio, ¿no? Entonces pasamos de una impresora 3D domiciliaria a un ámbito industrial muy complejo, obviamente con otros costos completamente distintos, pero también con una complejidad que tiene que ver con el manejo de los materiales. Y esos materiales que se imprimen en 3D y que se fabrican completamente distinto a lo que es una fabricación convencional, no es lo mismo
laminar una chapa que imprimirla en 3D, no es lo mismo embutir una pieza que imprimirla en 3D. Los que están acá seguramente sabrán que existen láminas, un flujo laminar que te lo da la propia deformación de los materiales y que en la impresión 3D no lo tenés, pero bueno, gracias a Dios esos materiales se pueden diseñar de una manera diferente y se pueden también tratar térmicamente, como para reestructurar su estructura cristalina, cristalográfica. Entonces existen incluso fabricación 3D de prótesis para biomateriales, ¿no? Entonces estamos hablando de extremos completamente distintos. ¿Qué pasa cuando yo hago una fabricación aditiva, una manufactura aditiva? En realidad estoy creando un material prácticamente sin un proceso de transformación que conlleve más allá del gasto eléctrico de la máquina que lo imprime, ¿no? Hay un montón de procesos en el medio que podemos después conversar si en realidad en el balance energético son más positivos o negativos, si en realidad hay o no gente que está perdiendo el trabajo o no. No me quiero meter en ese tema, en realidad, pero lo debo mencionar porque en realidad la industria 4.0 en su buena medida debería ser aquella que nos permita un desarrollo sostenible en las 3 dimensiones, también en lo social. Entonces, pero es importante entender que la manufactura aditiva es un proceso que no es sucio y que rápidamente puedo diseñar y desarrollar prototipos de manera muy, muy dinámica. Y por último, el aligeramiento. Hay más ejemplos, pero el aligeramiento es uno de los ejemplos que ya hace tiempo que se viene desarrollando, pero que cada vez se va investigando mucho más en generar materiales y estructuras cada vez más ligeras, con cada vez más propiedades más intensivas, ¿no? Que tiene que ver con soportar más temperatura, soportar más cambios bruscos de esfuerzos dinámicos, físicos. Y bueno, estos desarrollos van de la mano del crecimiento de diferentes tipos de industria, la aeroespacial, a partir de empezar a desarrollar proyectos de startups a nivel aeroespacio y enviar al espacio diferentes tipos de satélites. Se ha desarrollado toda una industria que tiene que ver con la búsqueda de materiales ligeros. Y por último, mencionar el tema también de los materiales autorreparables o autorregenerativos o de autocuración, que también es un tema que, si bien viene hace tiempo, se están teniendo desarrollos últimamente muy avanzados, por ejemplo el de México, de un asfalto que se va autorregenerando también y que promete bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con el diseño de un material que esté pensado para todo su ciclo de vida, incluso para el de mantenimiento y el postconsumo, hablamos de desarrollo sostenible en nuestros campos de los materiales. Este es un slide que a mí siempre me gusta poner, es bastante básico pero entendible, de las posibilidades que tenemos en ambos casos, ¿no? De lo que es la obtención de materiales poliméricos por la vía convencional y por la vía verde, o por el lado de los renovables, ¿no? ¿Cómo llegamos al mismo campo, ¿no? De la obtención del, por ejemplo, en el caso del polipropileno, del polietileno y el PET, en este caso a partir de fuentes renovables o a partir de fuentes convencionales? Fíjense que hay mucho desde este lado que se puede hacer, y acá nobleza obliga, también tenemos que hablar de el balance que existe entre los alimentos y el material que voy a utilizar, ¿no? Entonces estamos hablando acá de rastrojos, de los pastos, rastrojos de las pajas, rastrojos de la caña de azúcar, pero bueno, esta industria existe, ya es un hecho, hace tiempo que está. Brasil está trabajando muchísimo con todo lo que es materiales de polietileno verde o polipropileno verde a partir de los rastrojos de la caña de azúcar,
y eso es un campo interesante para poder desarrollar muchos más materiales de origen sostenible, ¿no? De origen verde. Lo mismo sucede con la celulosa y hay otros materiales también, ¿no? No es solamente inherente al tema plásticos. Pero bueno, ¿cuáles son los desafíos entonces? Metiéndonos más un poquito en el tema de los materiales, preguntarnos todas estas cuestiones, ¿no? Si son o no son sostenibles los materiales que componen los objetos que nos rodean, por ejemplo, ¿no? Un automóvil, un producto determinado de una línea de hogar, ¿no? Una herramienta, un mueble, ¿no? ¿Son sostenibles? ¿No son sostenibles? Ahí tenemos otra problemática grande que tiene que ver con toda la industria de los muebles, de la mueblería, ¿no? ¿Qué pasa con los muebles que tienen melamina? ¿Cómo se reciclan esos materiales? Bueno, hay todo un tema ahí que es interesante de investigar y de conversar. Si por ejemplo, un material plástico puede ser utilizable nuevamente o no, si puede ser lavable o no, cuántos ciclos va a soportar ese material o no. Bueno, tenemos muchos desafíos. En ese sentido, los desafíos que yo mapeé son los siguientes, ¿no? Los que tienen que ver justamente con el uso del agua. Por ejemplo, ¿qué pasa con el uso del agua en toda la cadena de valor de los diferentes materiales? ¿Qué material es el que más agua utiliza? ¿No? Y ahí nos empezamos a meter un poquito en el tema huellas, ¿no? Saben que huellas tenemos ecológica, tenemos de carbono, tenemos hídrica también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el uso del agua? La mayoría de las empresas está empezando a hablar del tema uso de agua hace bastante tiempo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la industria 4.0 como un desafío también para el tema de los materiales, el uso de la energía, qué procesos o qué materiales son más eficientes desde el punto de vista del uso de la energía y cuántas emisiones de dióxido de carbono emito al medio ambiente? ¿Sí? Otro desafío importante que tenemos nosotros por delante es el tema de la movilidad, el tema del transporte y la movilidad, ¿no? Y todo este tema que salió hace muy poco de no fabricar más autos a combustible dentro de unos años, ¿no? ¿Qué pasa con el transporte y la movilidad? ¿Cómo vamos a nosotros a jugar en esa liga? ¿Y qué pasa con la acumulación de energía? Transporte, movilidad y acumulación. Tenemos toneladas y toneladas y toneladas de litio aquí en la Argentina. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos fabricar algo o no podemos fabricar algo? ¿O lo vamos a seguir vendiendo como un commodity donde no le podemos agregar valor, ¿no? Hay iniciativas, hay polos industriales que están empezando a hacer cosas, pero la verdad que estamos muy lejos. Nosotros desde las carreras y desde estos espacios me parece interesante que los estudiantes que están escuchando también empiecen a pensar en sus futuros proyectos de tesis, trabajos, desarrollos, PPS o lo que tengan por delante, porque estas cuestiones del medio ambiente, estas cuestiones de la movilidad, del transporte, de la acumulación, de las energías renovables, ¿no? Las cuestiones del reciclado, como ayer nombré, por ejemplo, que en el Rally de Innovación volvió a consolidarse el tema de qué hacemos con todos los materiales que hoy no se pueden reciclar o que están en la costa. Bueno, estos son los desafíos que tenemos por delante. ¿Cómo transformar la economía lineal en economía circular? Bueno, hay un montón de cuestiones. Entonces, metiéndonos en ese tema, tenemos dos modelos básicamente de economía, hablando del tema de materiales, ¿no? Por supuesto, no me quiero meter en otro tema de la economía que no tiene que ver con eso. Pero bueno, en términos de economía, tenemos lo lineal y tenemos lo circular. Hoy nosotros, lamentablemente, estamos en un flujo laminar, con mucha tendencia a pasarnos a la circularidad. Hay intentos, hay algunas cuestiones, pero la verdad que estamos lejos todavía de decir que los materiales conllevan un flujo circular 100%, como todo, ¿no? Tenemos intentos, hay algunas cosas, pero
no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar qué iniciativas son las que podríamos hacer desde nuestros proyectos para poder justamente comenzar a transformar la linealidad en circularidad. Esto que están viendo ustedes acá, si bien después lo vamos a ver un poquito mejor, se trata, por ejemplo, de la economía lineal de los plásticos, ¿no? Donde tengo un porcentaje grande de materia prima que sigue un flujo laminar y que lamentablemente por diferentes cuestiones, algunas vamos a verlo un poquito más adelante, no son reprocesadas para convertirse en nuevos materiales o en el mismo material para poder ser usado nuevamente como producto, ¿no? Entonces eso va a desecho o a incineración o a otras fuentes. Pero bueno, no todo está perdido y tenemos que empezar a hablar de los temas de la economía circular. La economía circular, en cierto modo, ¿qué es? Y la Fundación Helen MacArthur, para los que no la conocen, es una fundación de hace muchos años que está muy comprometida con el tema medio ambiente, circularidad, huella de carbono. Ese sitio es muy interesante para poder obtener información y para seguirlo. Lo que menciona es que pretende justamente desacoplar el crecimiento económico y el agotamiento de los recursos, desacoplarlos por completo, ¿no? No tiene que ver, no necesariamente, no podemos no crecer económicamente y al mismo tiempo agotar los recursos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer justamente es cómo podemos maximizar el uso de los materiales desde el punto de vista de la cadena de valor, pensando en todas las etapas desde cero, pensando desde la materia prima, pero por sobre todo en la etapa de diseño. Y ahí entra el concepto de ecodiseño: producción, recolección, distribución, consumo y reutilización, lo que es la recolección y después el reciclado en sí. Y que ese loop, que en realidad parece un disco plano que está sobre la pantalla, en realidad es una espiral, ¿no?, de mejora continua que me va a permitir a mí constantemente tener un nuevo componente de mejora en el proceso de la economía circular. Entonces, ¿qué es lo que debemos proponer desde los que estamos transmitiendo, comunicando el tema de economía circular? Bueno, justamente es cómo adaptamos esta economía que no debería perder su principal inquietud, que es el desarrollo industrial, el desarrollo económico, cómo la comprometemos a un futuro ecológico sostenible que justamente prevalezca la competitividad, pero también protegiendo el medio ambiente, ¿sí? Priorizando el diseño por sobre todas las cosas, el diseño, porque después vamos a ver que el diseño, la etapa de diseño es la fundamental en términos de los costos que apareja el desarrollo de nuevos materiales. Reducir la reproducción de residuos, la producción de residuos es una de las principales consignas que deberíamos tener, pensando en componentes más sostenibles, ¿sí? Y pensar desde el eje social cómo hacemos para recolectar mayor cantidad de residuos y volverlos a incorporar en la cadena de valor. O sea, revalorizar los materiales que estamos hoy por hoy utilizando post-consumo. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero hoy, ¿cuáles son las principales barreras con las que nos encontramos? Justamente es la educación, el conocimiento de los usuarios finales sobre esto. Digamos, ahora estos últimos 2 años, probablemente ya tengamos todos un poco más de conciencia acerca
de qué hacer con el medio ambiente, pero todavía nos falta activar. Falta mucho desde nuestros hogares poder llevar adelante una política de reciclado, de recolección, ¿no? De lavado de los materiales. Es bastante tedioso a poder hacer que uno recicle lo que utiliza y lo que consume en todo aspecto, ¿no? Desde los aceites comestibles hasta los industriales, hasta las bebidas, hasta cualquier tipo de envase que yo consuma, lo tengo que de alguna manera clasificar, separar, primero lavar, después clasificar, después separar, ponerlo en bolsas distintas. Bueno, esto existe, esto no es nada loco, simplemente nosotros culturalmente tenemos que hacer un clic y también las autoridades gubernamentales del Estado, empezando por los municipios, tendrían que generar los espacios para que nosotros podamos de alguna manera disponer de esos materiales y que después sean utilizados para diferentes acciones. Otra componente fuerte que tenemos es el costo logístico. Hoy por hoy en la Argentina la logística es muy cara, entonces tenemos esa problemática. No es un problema tecnológico, nosotros en Argentina tenemos una sola planta de recuperación de PET grado alimenticio, ya está terminándose la segunda, pero tenemos una sola y está, como saben, Dios atiende en Buenos Aires, está en Buenos Aires, entonces todo el costo logístico de recuperar un PET, no sé, en una provincia cualquiera, Salta, Jujuy o Misiones o cualquier otra provincia, es bastante costoso para traerlo aquí y reproducir para que después se convierta de nuevo en botella. Entonces tenemos una componente muy baja de reciclado, que después también la vamos a ver. Y después, obviamente, está el tema empresarial, donde los objetivos no son prioridad en el negocio, ¿no? Entonces lo más importante acá pasa por todas las dimensiones y todos los actores sociales que están detrás del reciclado de los materiales. Tenemos al consumidor, pero también tenemos a la industria que genera el envase y también tenemos la industria que necesita del producto para poder ser envasado y también tenemos a los recolectores, cooperativas que tienen que hacer ese trabajo, que hoy lo realizan lamentablemente en condiciones muy insanas y que tenemos que también generar el ámbito para que eso se realice de una manera más sana para las personas que van a estar contribuyendo con esa última milla de recolección de los residuos. Entonces, los materiales para ser categorizados como sostenibles tienen que de alguna manera garantizar un ahorro de energía, una reducción de la contaminación asociada y una mejora en los aspectos de la vida y la salud de los usuarios. Ahí con estas definiciones podemos comenzar a pensar en materiales sostenibles en todo sentido. Entonces, ¿cuáles son las claves para el desarrollo o la elección de materiales sostenibles, ¿no? Tenemos que pensar en el ahorro energético. Fíjense que en realidad la eficiencia energética es algo que está siempre presente en el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible no solamente hablamos de materiales, hablamos de energías renovables, pero también hablamos de desarrollo sostenible en todo el ciclo de vida. Es muy importante que nosotros podamos mapear todo el ciclo de vida de un material, reducir el uso de esos recursos naturales, disminuir o eliminar las emisiones que contaminan el medio ambiente y que están asociadas a los materiales, y ya prácticamente como una obligación, lo digo prácticamente porque no podemos obligar, pero sí prácticamente como un hecho, deberíamos pensar siempre en lo posible en materiales que sean reciclables, que sean reutilizables. Esas son un poco las claves a la hora de elegir un material nuevo para un determinado producto, para un determinado proceso o un recurso. Y está bueno esta pirámide que en cierto modo jerarquiza la gestión de los materiales sostenibles, porque
está bueno que lo categoricen de una manera visual tan práctica, ¿no? Y tan importante, donde se comienzan a hacer inaceptables cuestiones que si no tengo presentes, por ejemplo, cuestiones como prevenir, como rediseñar o repensar, o cuestiones como reducir, conservar, minimizar, o cuestiones como remanufacturar o reciclar, ya empiezo a ver cada vez que mi proceso, mi producto, mi recurso es más inviable de llevar adelante cuando estoy pensando en nuevos materiales, ¿no? Entonces, de algún modo, puedo categorizar y puntuar mi producto frente a este tipo de jerarquización, ¿no? Y pensar, bueno, qué tan sostenible es mi material o mi producto si no he pensado en que pueda reducir, conservar o minimizar, ¿sí? Son diferentes tipos de herramientas, yo elegí esta y un montón de otras herramientas metodológicas para el análisis de la sustentabilidad de materiales, pero me pareció bastante interesante verlo así porque te barre por todas las posibilidades. Y metiéndonos un poco en el tema del inicio de los proyectos y del diseño, como les comentaba antes, la mayor carga ambiental de un producto se define al momento del diseño. Acá te hablan de un 80%, entre un 80 y el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier decisión equivocada que yo pude haber tomado en etapa de diseño, de desarrollo, en la etapa donde estoy haciendo la especificación técnica del producto, me impacta directamente en el 75% de los costos que vienen para adelante, ¿sí? Es importante lograr consenso con todas las áreas de la empresa, todas las áreas de la compañía, ¿no? Cuando estoy pensando en el desarrollo de un producto nuevo, de un material nuevo, pensar en ver cómo se va a fabricar, cómo lo voy a vender, cómo lo voy a distribuir, cómo va a ser el semi-elaborado, cómo va a ser su post-consumo, ¿no? Si yo pienso en esas alternativas desde el momento cero, seguramente el impacto en términos de costo, en términos de medio ambiente, va a ser muchísimo más bajo que si no lo pienso, por supuesto, ¿no? Y ahí nos empezamos a meter en el tema del ecodiseño. Y el ecodiseño, al fin y al cabo, está muy relacionado con las tres dimensiones que estábamos viendo al principio de la presentación, ya que considera todas las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con la economía y la sociedad, para poder justamente tomar la decisión correcta en el momento correcto. Eso es el ecodiseño, básicamente es eso. Tiene que ver con decisiones de diseño de producto, con decisiones de diseño de manufactura y con decisiones de diseño de los recursos. Porque también si yo pienso, cuando hablo de recursos, hablo de las personas, hablo de las máquinas, hablo de todo lo inherente al desarrollo productivo, ¿no? Si yo pienso en términos de recursos, en la mejora de un espacio del ámbito laboral para que tenga optimizado y que no tenga problemas de ergonomía y que no tenga problemas de confort, también estoy pensando en el ecodiseño del recurso de un determinado producto. En ese sentido, ¿cuáles son las concordancias entre lo que vendría a ser la sustentabilidad y el diseño? Bueno, justamente lo social tiene que ver con la empatía desde el usuario, ¿no? Que el producto sea empático con el usuario, que haya una viabilidad económica también, y que justamente tengamos una factibilidad técnica. ¿Para qué? Para que las innovaciones que yo pueda desarrollar sean lo más sostenibles posible. Lo más sostenibles posible. Este es el modelo de concordancia que existe cuando hablamos de ecodiseño. Hablamos de conveniencia,
hablamos de viabilidad y hablamos de factibilidad técnica, para que justamente la ciencia a favor de la humanidad piense siempre centrado en estos tres principales ejes y que los materiales que tocan un poco todas estas aristas estén pensados desde ese punto de vista para mejorar justamente los aspectos medioambientales. Este es un ejemplo que me pareció interesante mencionar, lo que tiene que ver con el ámbito de los envases, pero que también hay muchos materiales acá, ¿no? Muchos materiales, que antes un envase se pensaba solamente por un criterio tradicional, cuando pienso en un diseño nuevo, en el criterio tradicional, ¿no? Algo que tiene que ver con los costos, la seguridad, la ergonomía, bla, 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 pero ahora a todo eso se le suman los criterios ambientales, ¿no? Entonces pensamos en un envase que trate de sobrevivir lo menos posible como envase y que el producto, que también al fin y al cabo de todo este producto, lo único que a mí me interesa es la hoja metálica que me va a afeitar o me va a cortar lo que me tiene que cortar, todo el resto está de más, ya sea el packaging como el soporte de plástico de la afeitadora, todo eso conviva conmigo lo menos posible y a la vez dañe lo menos posible el medio ambiente, ¿no? Entonces tengo que tener cuestiones del enfoque del ciclo de vida cuando estoy pensando en un material, cuando estoy pensando en un desarrollo de un producto nuevo, que es muy importante. Pero bueno, ¿cómo vamos a medir todo esto? Porque todo esto está muy bonito, está muy lindo, teóricamente está bárbaro, pero tengo que llevar a concretar estas acciones y poder medirlas. ¿Por qué las tengo que medir? ¿Cuál es el objetivo de medir y cómo lo puedo medir? El objetivo es que todo lo que yo pueda medir lo puedo mejorar, ¿no? Todo lo que yo pueda darle visibilidad a de manera objetiva, lo voy a poder medir. ¿Para qué lo quiero medir? Y lo voy a medir porque lo quiero mejorar. Lo primero que quiero hacer es conocer dónde estoy parado, saber cuánto estoy impactando al medio ambiente hoy día con lo que estoy largando hoy día como producto, pero también voy a ver qué acciones voy a tomar para una mejora en un determinado tiempo, ¿sí? Ese impacto o ese triple impacto que tengo que justamente todo el tiempo estar dimensionando es el que me va a permitir a mí generar acciones de mejora continua sobre el producto que vaya lanzando al mercado. Y ahí es donde empezamos a hablar del tema de ecobalance o el concepto que probablemente lo hayan sentido de la cuna a la tumba o credit to claim, ¿no? Donde estoy pensando desde el origen hasta la disposición. Acá donde arranca la huella de carbono, no me voy a expandir mucho más, solamente la menciono, y para que sepamos todos que huella de carbono no solamente mide dióxido de carbono, sino que a partir del protocolo de Kioto de 1997 se establecieron cuáles son los gases de efecto invernadero más dañinos que existen. Por supuesto que el dióxido de carbono es el que más componente tiene, pero todos estos gases son los que impactan directamente en el medio ambiente, y la huella de carbono vino un poco para medir justamente el impacto ambiental y la medición se hace en kilogramos equivalentes de dióxido de carbono. Entonces esa medida me va a permitir a mí justamente poder analizar comparativamente diferentes tipos de productos y comprender qué es lo que sucede cuando un producto emite tanto dióxido de carbono al medio ambiente y otro de otra manera, ¿no? Entonces, existen acciones en todas las industrias. Yo voy a hacer un mapeo rápido para no pasarme del tiempo por todas las industrias, y cualquier cosa ustedes después me preguntan, lo podemos ver más en detalle. La industria del acero tiene sus implicancias. Todos sabemos que las industrias metalúrgicas en sí son pesadas, son heavy, son bastante
poco amigables con el medio ambiente, digamos, si bien toda industria fue mejorando en sus procesos tecnológicos. No es lo mismo lo que cuesta medioambientalmente o fabricar hoy un acero de cualquier tipo de aleación a lo que era ese mismo acero unos 50, unos 60 años atrás, unos 70 años atrás. La tecnología la cambió, de los hornos, de los servicios, de todas las cuestiones ha cambiado. Entonces, desde el vamos ya, la industria del acero conlleva una mejora sustancial en todos los procesos que están relacionados con la circularidad. Y los otros días me apareció esta noticia que es interesante, ¿no? Que, bueno, habrá que investigar un poco, y habla de los aceros libres de fósiles, ¿no? Donde aseguran tener una reducción de entre un 7 y un 10% de las emisiones de dióxido de carbono, justamente porque no utilizan carbono en la fabricación del acero, ¿no? O utilizan menos porcentaje de carbono en la utilización, en la fabricación del acero. Esto lo hace la gente de Volvo, y es interesante y me pareció bueno mostrarlo como una iniciativa que se está comenzando a... Esto es muy flamante, no tiene ni un mes. Me pareció interesante mostrarlo. También van a ver acá la evolución a lo largo de estos 60 años, de cómo, por ejemplo, hubo un uso de la producción en millones de toneladas, cómo fue el crecimiento en millones de toneladas versus la eficiencia energética, ¿no? El consumo de energía, cómo fue bajando, pero en realidad el consumo de material fue subiendo, ¿sí? Entonces acá te habla un poco de la eficiencia en esta industria del acero obligada, donde éramos completamente ineficientes en el 60 y ahora en el 2020 hemos cruzado el punto y somos más eficientes. Ahora vamos a ver dentro de 10 años cómo se transforma este gráfico, ¿no? Pero es interesante verlo porque hay iniciativas y hay que comunicarlas. Lo mismo sucede cuando yo comparo, por ejemplo, diferentes tipos de materiales metálicos desde el punto de vista de el requerimiento de energía para fabricar un determinado material, ¿sí? Este es cradle to gate, es solamente hasta la fabricación. Después hay que usarlo, no está considerado el reciclado, pero para comparar cradle to gate de, por ejemplo, el titanio respecto del aluminio o respecto del zinc. Fíjense que el titanio se lleva muchísima energía de fabricación, ¿no? Lo mismo sucede cuando comparo, por ejemplo, el potencial de calentamiento global, ¿no? En este caso es casi directamente proporcional un gráfico con el otro, es lo mismo, pero el potencial de calentamiento global de un material respecto del otro también se puede medir, y está bueno entenderlo de esta manera porque a veces uno no comprende las cosas hasta que no las compara de esta manera tan simple. Lo mismo le sucede al aluminio, ¿no? El aluminio, que está tan bien visto como uno de los materiales más sostenibles, bla, bla, bla. Yo no tengo duda que tiene un altísimo poder de reciclado, 99,99%, pero el aluminio, como muchos de los que están acá probablemente sepan, es la relación que existe entre la bauxita y el aluminio 99,9% electrolítico. Estamos hablando entre 4 y 5 veces, ¿no? Con lo cual ahí conlleva una cantidad de energía muy, muy grande para poder convertir ese mineral en aluminio 99,9. Bueno, acá hay algunos números respecto de lo que es la industria cementera también, donde fíjense que la energía y el dióxido de carbono que se genera en los procesos también son bastante altos, y yo lo muestro esto no para ponernos mal, sino porque me parece que son todos puntos de oportunidades para poder desarrollar trabajos y campos de investigación y campos de actuación de los ingenieros, ¿no?
Entonces, también se están realizando muchas iniciativas y el proceso de manufactura en sí es muy complejo. Lo mismo sucede con el caucho, ¿no? Donde la economía circular del caucho también es bastante compleja y ahí tenemos una tabla donde nos está diciendo por sector qué es lo que se termina consumiendo. Y por último, para ir terminando, nos metemos con los polímeros y en particular de los polímeros vamos a hablar un poco del PET, que es un poco el material insignia en el tema del consumo masivo, porque ya saben que bueno, todo lo que está tirado ahí está prácticamente hecho con PET, salvo las tapas. Pero hoy por hoy, en números de Argentina, nosotros consumimos aproximadamente 12 millones de botellas por día, tenemos 200.000 toneladas al año y la recolección no supera el 25%. En el mejor de los casos, estamos cerca del 23%, con 40 a 50.000 toneladas por año, y hoy por hoy, al no tener una ley de envases todavía dando vueltas por diferentes cuestiones que son más bien políticas y sociales, no la tenemos, seguimos teniendo esta gran problemática ambiental. Pero así todo, fíjense que de ese 20 y pico % de reciclado que estamos obteniendo, ya se denotan mejoras en el tema de qué pasa si yo comparo, por ejemplo, la energía de transformación en un PET reciclado versus un PET virgen. Bueno, en un PET reciclado versus un PET virgen, acá lo notamos que estamos hablando de una energía de prácticamente 4.000 contra una energía de 16.000. ¿No? Estamos hablando de 4 veces menos en el caso del reciclado comparado con el virgen, ¿sí? Y todo eso se le atribuye justamente al proceso de transformación de la materia prima, que en el caso del PET reciclado no lo tendríamos. Ahora, si nos vamos al efecto invernadero, los gases de efecto invernadero para el caso del PET, bueno, ahí tenemos también esa cantidad de 1.100 contra 2.700, ¿no? Casi 3 veces uno comparado con la otra. Si tomamos estas dos variables y hacemos un ecobalance entre ambas posibilidades, nos vamos a dar cuenta que el reciclado es muy amigable y es muy beneficioso para todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, dichos números, o sea, más allá de lo que podamos entender como usuarios normales, en números lo menciona muy bien, ¿no? Entonces tenemos 77 megajoules de ahorro de energía entre un PET reciclado y un PET virgen, ¿sí? O 55 megajoules respecto de lo que es incineración, ¿ok? Y perdón que vaya rápido, así no me paso mucho más de lo que ya me pasé, pero si empezamos a comparar industrias con materiales, cosa que a mí no me gusta mucho, pero muestro 2 o 3 slides para que tengamos idea, veamos que el PET versus el aluminio versus el vidrio es prácticamente 80% menos de impacto en el tema de huella de carbono por los propios procesos de transformación que conlleva en uno y que se conlleva en el otro caso. Último slide, si no me equivoco, y vamos a ver el cradle to gate de algunos aceros, algunos metales, perdón, y vean, pobrecito el aluminio, la cantidad de megajoules que conlleva comparados con otros aceros y otros metales que están también dando vuelta. Y como conclusión, lamentablemente no pude hacer nada ordenado porque justamente quería mostrar este desorden, porque este desorden conlleva todas las cosas que nosotros tenemos por delante como desafíos y cuestiones que son factores de influencia en la ingeniería de materiales y que de alguna manera u otra siempre van a estar dando vuelta para nosotros los ingenieros, y que este slide que yo muestro año tras año, cada año le vamos encontrando palabras nuevas que agregar y cuestiones
a desarrollar y que tienen que ver con todo factor de influencia que yo tengo que tener en cuenta a la hora de desarrollar, diseñar o seleccionar un nuevo material. Así que bueno, muchas gracias.